Bien, muy buenas noches y bienvenidos a todos a nuestra tercera semana de diseño gráfico. Y como ya durante las dos primeras semanas estuvimos trabajando con algunas herramientas esenciales que nos permitían la parte de edición. Hablando de herramientas de diseño que ya nos permiten, por ejemplo, dibujar formas, vamos a poder encontrar, ¿no? Dentro de, no solo de Illustrator, porque también Photoshop nos brinda esas herramientas, pero si nosotros queremos hacer selecciones a partir, ¿no? de una forma ya preestablecida, encontramos las herramientas de selección. Estas herramientas de selección, ¿no? son para poder abarcar cierto área específica. Si hablamos de una selección rectangular, entonces vamos a poder, ¿no? hacer una selección de un área con esta forma predeterminada. Tenemos distintas opciones, como la herramienta selección elíptica, rectangular, lazo, la selección rápida, varita mágica, y otras opciones inteligentes, ¿no? que ya no solamente es esta versión, ¿no? porque seleccionar sujeto ya se implementó hace tiempo, pero también podemos ahora trabajarnos seleccionando los objetos y de repente eliminar el fondo de una manera mucho más sencilla. Estas formas de poder generar selección son predeterminadas. En algunos casos, en que, por ejemplo, el ejercicio de la semana pasada de la ventana, tuve que dibujar el contorno, ¿no? Entonces, una vez dibujado, recién lo convertí a una selección para generar un relleno generativo. Todo lo que tiene que ver con el relleno generativo, ¿no? siempre necesita una selección. Salvo pues no tenga nada en mi lienzo, esté vacío, ¿no? Ahí en ese caso pues podemos generar de cero una imagen. Si queremos reemplazar en cambio, pues primero hay que hacer una selección y ese área, ¿no? lo vamos a rellenar. Entonces siempre que hablamos de selecciones, son básicamente la cantidad de píxeles que nosotros seleccionamos. Pero claro, no es que vamos a contar esos píxeles, solamente tenemos que dibujar, ¿no? el área que nosotros queremos seleccionar. Si quiero eliminar de repente una persona, ¿no? entonces tendría que seleccionar todo el contorno de la persona, no de manera bastante perfecta, ¿no? sino de manera bastante general, hacer un contorno y de repente reemplazarlo por el fondo o eliminarlo. Ahora vamos a ver estas herramientas, transformación libre a partir de selección, que nos permite hacer escala, deformación, rotación, perspectiva, sesgado, ¿no? Y también la selección a partir de pluma. Como ya les mencionaba, esto es otra opción distinta porque es personalizada. Y bueno, veremos algunas opciones de borrador de fondo y algunos filtros principales. Entonces vamos a iniciar con Photoshop. Para esto lo que voy a hacer inicialmente es abrir una imagen. Vamos a ir a archivo y vamos a abrir la imagen. Vamos aquí a utilizar los recursos, ¿no? para esta sesión. Y miren, voy a seleccionar una imagen, la de acá, y vamos a abrir. Entonces, lo que hice es abrir. Recuerden, miren, una cosa es crear un lienzo y colocar imágenes, porque cuando creamos archivo nuevo, uno crea un documento a su medida, ¿no? con sus especificaciones, si es para imprimir, si es para solamente digital, ¿no? uno cambia. Una vez elegido todas esas dimensiones, si por ejemplo quiero imprimir, voy a elegir imprimir en CMYK, perfil, espacio CMYK, al igual que el modo de color, elijo en la medida, digamos lo paso a centímetros y elijo un A4, ¿no? Entonces acá el ancho sería 29.7 por 21. Esto si usted quiere que sea un A4 horizontal. Ahora creamos y ya tengo mi documento, mi lienzo en blanco para poder colocar la imagen. Pueden utilizar esta barra de tareas contextuales o venir a archivo, colocar y elijo la imagen y colocamos. Eso es una opción. Pero si yo quiero abrir la imagen tal cual, vamos a archivo, abrir, elijo la imagen y abrimos. Aquí no he creado ningún documento, simplemente he abierto la imagen tal cual, con su configuración. Entonces podemos ver que en la barra, ¿no? superior vamos a poder encontrar en nuestra navegación dos
documentos. Pueden trabajar con varios documentos a la par. Ahora mismo tengo dos. Si ustedes se dan cuenta, lo he desplegado. Esto sería uno, esto sería el otro. Una vez que yo quiero hacer un recorte, digamos, voy a volver a este documento en blanco y voy a eliminar la imagen. Y mi documento A4 está en blanco, pero aquí tengo la imagen. Suponiendo que ya hago un corte acá, ese corte ya lo puedo llevar arrastrando al otro documento desde acá, sin necesidad de estar cerrando, volviendo a abrir el otro documento y colocándolo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento cuando ya tenemos nuestra selección. Aquí en esta imagen voy a trabajar con la selección rectangular por la forma de los objetos, pero voy a ir a la ventana para cambiar el espacio. Más que cambiar sería restaurar para tener todo en su lugar. Siempre trabajamos con capas, no olviden. Y vamos a expandir un poco más. En cuanto a las barras, a las herramientas de selección, lo vamos a encontrar aquí a la izquierda en la barra de herramientas, desde la segunda herramienta. Aquí ustedes pueden ver, hay una forma rectangular. Es la forma, ojo, pero no es un dibujo que esté compuesto por puntos de ángulo. Un dibujo, así como trabajamos en Illustrator, digamos, tiene sus 4 puntos de anclas porque es un rectángulo, ¿no? Entonces tiene vértices que terminan en ángulo. Esos son formas. Aquí también vamos a encontrar, pero está aquí en la parte inferior. Entonces estas formas son de dibujo, ¿sí? Así es que no vayan a confundir. Esto lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, pero aquí trabajamos con lo que vendría a ser selección. Una manera fácil de identificar las herramientas de selección es esta línea discontinua que tiene el contorno, ¿no? Como una línea discontinua. Sí, eso es para poder identificar todas las herramientas de selección. Encontramos marco rectangular, elíptico, fila y columna. Pero en este caso vamos a utilizar marco rectangular elíptico y también debajo encontramos otro pincel de selección, lazo, lazo poligonal, lazo magnético. Luego encontramos otro grupo más que sería selección de objetos, selección rápida, varita mágica. Y en la parte inferior van a ver que pues, se encuentra la herramienta de recortar que ya vimos la semana pasada, ¿no? Y también otras opciones que nos permiten hacer recorte con perspectiva. Entonces, luego, ya, las demás herramientas son para edición, ¿no? Que ya lo hemos visto. Entonces, vamos por partes. Si yo quiero utilizar esta herramienta, miren, aquí fíjense siempre, cuando ustedes eligen una herramienta, aquí en la barra de opciones cambia, ¿sí? Cuando elijo, por ejemplo, la herramienta lazo, no cambia. Ahora me voy a la herramienta pincel selección, cambia porque no todas las herramientas tienen la misma función. O puede ser que el resultado sea similar, pero la configuración es distinta. Entonces recuerden, toda herramienta que tenga este aspecto de pincel, ¿no? Recuerden el concepto, el ejemplo que hice la semana pasada, todo lo que tiene ese concepto de pincel, ¿no? Tiene la configuración del tamaño y la dureza, ¿no? Siempre. Pero las otras herramientas, pues no, como este de acá. Solamente defino si quiero añadir, o quiero restar, o quiero interceptar, o quiero solamente hacer una sola selección. Entonces, ustedes pasan sobre cada opción, aparece el nombre, ¿no? La primera es hacer una sola selección. La segunda, si es que aparte de esa selección, quiero añadir otra selección. ¿Pero qué es la selección? Si yo utilizo esta herramienta, y, por ejemplo, hago clic y arrastro, ¿qué sucede? Que estoy dibujando una selección rectangular. Digamos que más o menos queda por acá mi selección y suelto el clic. Si hago clic, arrastro, ahora suelto el clic y ya tengo mi selección. So, voy a alejar la vista de la pantalla y lo que voy a hacer es nada más acercar el zoom de mi lienzo para que puedan ver. Y voy a acercar lo más que pueda, ¿no? Para que se pueda ver los píxeles. Ya, entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, el área que yo he dibujado, ¿no? Miren, es una selección que ahora mismo está incluso ahí como que parpadeando, porque es un área que está activa ahorita para poder trabajar.
la selección que ustedes generen siempre será de esta manera, va a limitar los píxeles, ¿no? Nunca va a agarrar por la mitad de un píxel o como una curva, no, siempre será de esta forma. Siempre va a limitar los píxeles. Entonces, suponiendo que ya tengo esta selección, ahora me voy a alejar. ¿Bien? Todo el área que yo he seleccionado prácticamente es esto, ¿no? Que ahora mismo está, por así decir, bordeado. Entonces, si yo cambio de herramienta, primero voy a desbloquear la capa y cambio de herramienta, por ejemplo, a la herramienta mover, ¿qué va a pasar si lo arrastro? O movemos, pues ahora lo que hice es arrastrar, he sacado ese área seleccionada, ¿no? Pero si yo arrastro simplemente y ahora suelto, pues veo que sigue seleccionado el borde, o sea, en ningún momento he deseleccionado yo. Entonces, esto tengo que deseleccionar. Por eso es que aquí en la barra de tareas contextuales ya viene el botón de deseleccionar. Pero todas las opciones de selección ustedes lo van a encontrar aquí en este menú. Por eso es que hay una opción en el menú que se llama selección. Porque todo lo que podemos ver acá tiene que ver con selecciones. Una selección se puede modificar. Se puede modificar el borde, se puede redondear, se puede expandir, se puede contraer y se puede desvanecer. Todas estas son las opciones de modificación para una selección, pero eso se hace antes de editar, de mover el objeto seleccionado. Entonces, si yo ya lo he movido, ya no lo voy a desvanecer, ¿no? Primero tengo que desvanecer ese área seleccionada y luego recién arrastramos. Otro, aquí ustedes van a ver los atajos, ¿no? Que por ejemplo, para deseleccionar sería Control D. Y para invertir sería Shift Control I. Ahora, ¿esto por qué? Porque esto es muy utilizado. Deseleccionar e invertir. Esos dos se utilizan mucho, ¿no? Aunque invertir, muy casual, pero deseleccionar siempre. Si, por ejemplo, yo tengo ya seleccionado este área, ahora me alejo nuevamente, ya. Y suponiendo que no tengo esta barrita de tareas contextuales, ¿no? Porque yo le doy un clic y ya está, ya he deseleccionado. Pero si no tengo ese botón, pues control D, deselecciono. ¿Qué pasa cuando deselecciono? Pues desaparece esa selección. Pero como lo he movido, ahora ¿cómo ha quedado? Ha quedado un hueco por acá. Entonces, control Z, regreso, y nuevamente vuelve a su lugar. Ahora, control D deselecciono. Si hice mal mi selección. Suponiendo que quiero seleccionar solamente el mueble de aquí, ¿no? Este armario, este repostero. Lo que voy a hacer primero es sacar una copia con control J. ¿Sí? No voy a trabajar sobre el original. Aquí está, miren, tengo mi copia para trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es, hay distintas opciones, pero vamos por partes. Como estoy con la herramienta marco rectangular, puedo aprovechar por la forma. Entonces selecciono, hago clic, arrastro y selecciono el área. Pero verán que no ha quedado seleccionado todo. Entonces aprovechamos las opciones de esta herramienta. Por eso se llama barra de opciones, ¿no? Aquí vamos a encontrar la segunda, que nos permite añadir selección. Porque si yo lo dejo con esta opción, solo me va a permitir hacer una sola selección nueva. Entonces, miren, ya está seleccionado. Si quiero seguir seleccionando, se deselecciona para hacer otra selección. Entonces, no me sirve. Por eso es que debo de activar aquí la segunda opción que me permite añadir selección. Hacemos clic y ahora, como ya tengo esta selección, puedo añadir otra selección de este área que se había deseleccionado. Y ahora miren, se ha sumado la selección. Quiero seguir sumando selección, nuevamente dibujo. Y quizás he seleccionado de más, ¿no? Por ejemplo, digamos, he seleccionado toda esta parte de la pared. Si no necesito ese área, entonces ahora sería lo contrario. Ya no sería añadir, sería restar selección. Entonces, con esta tercera opción hacemos clic y ahora restamos. ¿Cómo restamos? Dibujando el área que no necesitamos. Y verán, se ha restado. Quiero restar esta parte del reloj también. Entonces dibujo y se resta. Quiero restar esta parte, restamos. Y así. ¿Sí? Entonces tienen esas alternativas. Aquí entonces lo que haré es añadir selección. Cuando hacemos una selección, recuerden, la selección siempre va
pues, ¿no? Abarcar píxeles. O sea, va a limitar siempre. Nunca va a ser por el medio, ni va a ser bordeado. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de modificación, tenemos que hacerlo antes de mover el objeto. Por eso es que vamos a ir al menú selección, modificar, o también desde esta barra, ¿sí? Pero yo siempre les doy las opciones. Aquí en la barra de tarea lo van a encontrar en esta, hay una manito, ¿no? Que nos permite modificar. Si hacemos un clic, aquí en la parte inferior encontramos todas las opciones. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos desvanecer, contraer, expandir, redondear. Estas opciones son lo mismo que vimos acá. Menú selección, modificar. Solo que, ¿no? Lo están como que más resumido. El atajo de desvanecer es Shift F6. Ahora, ¿por qué no tienen los demás y este sí? Porque este es el que siempre, casi siempre se utiliza. ¿Cuál es la diferencia? Miren, si yo hago una selección como la que ya tengo ahora mismo y simplemente lo que hago es generar una máscara, vamos aquí a las capas y voy a generar una máscara. Recuerden que este es el icono de máscara. También lo pueden ver aquí en la barra de tareas contextuales, ¿no? Aquí pueden ver. Incluso se activa relleno generativo porque ya me está indicando que puedo reemplazar el área seleccionada por otro objeto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es generar una máscara y desapareció lo demás. Ahora, ¿por qué desapareció? Porque el área que yo he seleccionado es con lo que me estoy quedando y la máscara envuelve todo lo demás, todo lo que quedó fuera de la selección. Entonces, ese es el concepto de las selecciones, ¿no? Cuando trabaja de la mano con una máscara, ¿sí? Porque cuando trabajamos con una máscara, recuerden que lo bueno de esto es que podemos recuperar parte, ¿no? De esa imagen, porque es una edición no destructiva. Ahora podemos trabajar con borrador, pero bueno, ya no tendría nada que ver con selección, ¿no? Porque esa es otra forma de trabajo que también se puede editar con el pincel de historia, ¿no? Que con eso se recupera partes de la imagen. Así es que en este caso hice mi selección y generé una máscara. Ahora voy a ir a la capa inferior para crear una nueva capa. ¿Por qué no lo creo por acá? Porque si yo selecciono esta capa y creo una nueva capa, se irá por encima, la parte superior. Pero yo no quiero que esta capa esté por encima, porque voy a generar un color de fondo y si yo lo pinto esta capa, lo va a tapar todo. Entonces yo quiero que esa capa de relleno de fondo esté debajo. Por eso es que selecciono esta capa, hago clic y la capa se genera siempre. Las capas se van a generar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, ahora sí, lo puedo rellenar con un color uniforme y ok, listo. Ahora me voy a acercar, miren cómo ha quedado mi selección. El corte ha sido bien definido. ¿Qué es definido? Es esto que ustedes ven, así como un corte con tijera, así, ¿no? No hay un suavizado, no hay un ligero desvanecimiento, nada. Entonces es como si hubiera cortado con una cuchilla, con una tijera y ya está, ahí quedó. Pero el detalle es que se verá como que estuviera pegado encima. Si lo que nosotros queremos es que cuando hagamos nuestros recortes con selección y luego queremos hacer una fotocomposición, por ejemplo, lo que necesitamos es que el objeto se integre con los demás, ¿no? Entonces no nos va a ayudar que se vea así como un corte bien abrupto. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente voy a cargar una selección de esta máscara. Para hacer eso es sencillo, solo presionan control y hacen clic sobre la máscara. ¿Y qué pasó? Miren, nuevamente se activó la selección de ese contorno. Pero ya no voy a utilizar pues esta imagen, voy a ocultar, voy a volver a utilizar el original, este original era. Sí, este original. Pero lo que voy a hacer es, he sacado una copia, lo que voy a hacer es arrastrar por aquí, para que miren nuevamente, figure como que estuviera haciendo una nueva selección de la imagen original. Ahora, antes de generar la máscara, lo que voy a hacer es modificar. Vamos aquí a la barra de tareas contextuales y desvanecemos. Vamos a desvanecer los píxeles y OK. Aparte de esto, también voy a redondear. Redondear selección y vamos a redondear igual o 3 píxeles. Listo. Ahora sí, miren cómo quedan las esquinas, ¿no? Ahora vamos a generar nuestra máscara. ¿Y cómo quedó los bordes? Quedó pues como un paso
¿no? Más suavizado. Si yo me acerco bastante, puedo ver que ya no se, ¿no? No se distingue tanto ese corte. Se ve como que el objeto se está mezclando con el fondo, ¿ven? Se ve como que se integra con el fondo, ¿no? Ya no se ve un corte bastante abrupto. Por aquí igual, miren, se ve como una integración, ¿no? O sea, como un pequeño degradado. Entonces, esa es la diferencia para poder hacer la modificación de nuestras selecciones. En cuanto a la selección y además trabajar con máscara es muy interesante, porque como ya mencionaba, ¿no? Nos podemos quedar con partes del objeto y luego recuperar. Por ejemplo, si yo quisiera recuperar de repente esta parte del reloj, ¿no? Nuevamente tengo que activar la máscara, no la imagen. ¿Por qué? Porque recuerden que en las miniaturas de las capas tenemos dos. Uno es la miniatura de la imagen, ¿no? Del objeto, y otro es la miniatura de la máscara. Si yo me sitúo sobre, digamos, la imagen y ahora utilizo el pincel y empiezo a pintar, voy a reducir el tamaño de mi pincel con clic derecho y empiezo a pintar. ¿Qué pasa? Miren, estoy pintando la foto, ¿sí? Entonces no estoy trabajando en la máscara. Entonces, eso no. Control Z, lo que hago es seleccionar la miniatura de la máscara. Entonces, ahora sí, utilizo mi pincel blanco y al pintar, ¿qué va a pasar? Va a recuperar parte de la imagen que se encuentra oculta. Si quiero volver a ocultarlo, pues presiono X para pasar al pincel negro, vuelvo a pintar. ¿Para qué? Para ocultar ese área que no lo necesita. Ahora, hay un detalle, que si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Que acá se ve desvanecido porque hice una modificación en mi selección, pero acá no se ve así, ¿no? Miren, acá se ve un corte bien marcado. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Nuevamente activamos el pincel, clic derecho y bajamos la dureza. Y ya de esa manera verán que ahora sí se siente un ligero suavizado o desenfoque, ¿no? Ya no se ve como un corte bien abrupto. Entonces, esa sería otra de las formas, ¿no? De trabajar con máscara y selección. Ahora, si yo voy a ocultar nuevamente, ya voy a ocultar todo, y nuevamente esta es mi imagen principal, la original, y saco otra copia con control J. Voy a arrastrar por encima de todas las fotos. Y recuerden que si yo vuelvo a cargar una selección que ya está trabajada, simplemente presiono control, hago clic y se carga la selección. ¿Sí? Repito, control D deselecciono, control, clic sobre la máscara, cargo la selección. Y nuevamente puedo volver a utilizar sobre otra imagen. Entonces, en este caso no voy a hacer máscaras. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a ir aquí a la opción de ajustes que ya hemos visto la semana pasada. Así es que hacemos un clic. Y suponiendo que quiero cambiar de color, ¿no? Entonces voy a ir a tono saturación. Y desde acá, ¿qué es lo que pasó? Miren, automáticamente se ha generado como una máscara, ¿no? Pero no es una máscara de recorte, sino es una máscara de ajuste. Entonces, ahora voy a empezar a modificar el tono. ¿Y qué es lo que cambia? Solo el objeto, ¿no? Solo ese mueble, no lo demás, solo ese armario, ¿no? Ese repostero, lo demás no, la pared, las escaleras, todo se mantiene. Simplemente estoy modificando de color este objeto. ¿Por qué? Porque solamente este objeto es seleccionado y al generar una capa de ajuste, automáticamente se genera la máscara. ¿Para qué? Para que ese ajuste solo afecte al área seleccionada. Entonces pueden aplicar las selecciones no solo para hacer una máscara, ¿no? Y ocultar lo demás o recorte, sino también pueden utilizar las selecciones para hacer modificación con las capas de ajuste. Entonces, por eso mismo es que esta opción se llama, ¿no? Si ustedes pasan por aquí, va a aparecer el nombre de crear nueva capa de relleno o ajuste. Lo que se quiere es trabajar una capa de ajuste. Entonces, ustedes eligen cualquiera de estas opciones. Si quiero bajar, voy a ocultarlo. Nuevamente, control clic sobre la máscara para cargar la selección. Y ahora quiero trabajar de repente los niveles. ¿Para qué? Para poder hacer de que, ¿no? El tono tenga un poco más de sombra, un poquito más de color y vamos a subir un poquito la luz.
¿Ven? Entonces el ajuste que hice ahora mismo es solo sobre el objeto seleccionado, no lo demás queda igual. Ahora, si yo quiero utilizar pues el relleno generativo, ¿ya? Acá viene el otro punto que ya les mencionaba. Si ustedes van a selección, para invertir sería Shift Control I. Pero claro que acá también van a encontrar esa opción. Esas opciones solo se activan aquí en la barra de tareas cuando ustedes tienen una selección activa. Si no está activada la selección, entonces no aparece acá relleno generativo. ¿Sí? Entonces selecciono nuevamente, control clic, cargo la selección y ahora aparece relleno generativo. Ahora, esto si yo quiero reemplazar este objeto, pero yo no quiero reemplazar eso, lo que quiero es reemplazar el fondo. Entonces, ¿qué hago? Aquí hay un icono que es para invertir selección. ¿Ven? Sale el nombre ahí, dice invertir selección. Pero también pueden utilizar menú selección, invertir. Por último, Shift Control I, cualquiera de las opciones. Ahora, ¿qué pasó? Miren, ya no está seleccionado el objeto, parece, pero no, miren, ahora se ha seleccionado todo el fondo, ¿ven? Ya no el objeto. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos relleno generativo. Cuando ustedes utilizan el relleno generativo, automáticamente la capa se va a generar por encima, o sea, no va a trabajar sobre esta imagen. No es que reemplaza a esta imagen real, ¿no? Lo hace en una capa aparte ya automática. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, acústica de cocina, estilo realista, con vista frontal interior. Vista frontal. Pared rústica, pared interior, rústica de cocina, ya. Entonces ahora generamos, y aquí en propiedades, si se dan cuenta, se está generando, ¿ven? Aquí en propiedades lo que va a salir es una variación. Por ejemplo, tengo esta opción o esta opción, ¿no? Aunque creo que esta es la más viable o incluso la de... Aquí ustedes ven que es, o sea, figura la descripción que yo coloqué, ¿no? Pero igual ustedes acá pueden volver a modificar y nuevamente generar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha generado, miren, automáticamente en una nueva capa. O sea, si yo oculto esta capa, nuevamente sigue ahí, ¿no? La imagen completa. ¿Sí? Entonces, esto igual sería a partir, pues, ¿no? De lo que es la herramienta selección. Entonces, de esa manera ya, pues, ustedes van, ¿no? Haciendo, ¿no? Mejores resultados, van obteniendo mejores resultados complementando ya con las opciones avanzadas que hoy brinda Photoshop. Ahora, otro es que voy a ocultar nuevamente, o más bien ya que tengo acá mi copia, control J, y lo voy a arrastrar por encima de todas las capas. ¿Por qué lo arrastro por encima? Porque cuando arrastro por encima de todas las capas, pues es la única que está visible. Si las demás no quiero que se vean, entonces los oculto, ya, solo me quedo con esta capa para el fondo, y ya está. En cuanto a las herramientas avanzadas, ustedes van a encontrar esta herramienta que se llama selección de objetos. Esta herramienta permite que uno pueda detectar, ¿no? Los bordes de un objeto, como simplemente seleccionando, ¿no? Haciendo clic sobre el área que necesitamos. Entonces hago clic y al momento de pasar sobre el área, miren, se genera como un contorno magenta, ¿no? Pero todos los objetos los reconoce, los identifica por separado. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 y así. O sea, lo va a identificar por separado. Entonces, esa es otra alternativa. Lo que esto va a hacer es detectar los contornos bien definidos de un objeto. O sea, si mi imagen está pixelada, pues no me va a servir mucho, que digamos. ¿No? Si la imagen sí tiene buena calidad, sí nos ayuda porque va a determinar los bordes bien definidos de un objeto. ¿Qué pasa cuando una imagen está pixelada? Pues recuerden que cuando está pixelado, ¿no? Los colores no están bien definidos, entonces se mezclan. Y el objeto, como es un objeto inteligente, no va a saber cómo diferenciarlo, ¿no? No es como uno que lo hace manualmente y sabes cuál es el límite y lo dibujas, ¿no? De una forma más personalizada. Entonces, esa es la otra opción. ¿Cómo funciona? Simplemente hago clic y ya hizo la selección.
¿Verán? Me acerco, ya hizo la selección. Pero esto no ha seleccionado ni esto, ni esto, ni esto. ¿Queremos añadir selección? Podemos volver a la misma opción. Como tengo activada la herramienta de selección de objetos, aquí también funciona la opción de añadir, restar o hacer una selección. Entonces, lo que hago es hacer clic, clic, clic y va sumando. Va sumando. Si yo quiero hacerlo de una forma libre, aquí yo puedo dibujar con un lazo y el lazo es para dibujar de esta forma para poder ir añadiendo selección, ¿no? O de repente para restar un área que no lo necesita. De esa manera podemos hacer nuestra selección y luego generar la máscara. Pero bueno, en este caso no nos ayuda mucho, ¿no? Por eso les menciono que no siempre todas las herramientas se utilizan para todos los, ¿no? los fines. Entonces, cada tipo de herramienta pues tiene un objetivo. Ahora vamos a ir a la otra opción y voy a abrir nuevamente otra imagen y sería la herramienta marco elíptico. Es similar. ¿Cuál es la diferencia? La forma, ¿no? Ya que es un marco elíptico, miren, saco varias copias, encuentro J y ahora me acerco. Lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta para cambiar de color solo este objeto. Entonces lo que hago es dibujar un elipse, pero miren, este elipse yo lo dibujo sin presionar Shift para obtener un elipse de forma libre, ¿ven? Hago clic, arrastro. ¿Qué pasa si ahora presiono Shift? Pues ahora tengo un elipse exacto, alto por ancho, proporcional. Entonces, esa es la diferencia. Si hago una selección mal, simplemente control D y vuelvo a seleccionar. Cuando hago una selección, y esto sí es importante, ¿no? Miren, por ejemplo, ya tengo mi selección. No voy a cambiar a la herramienta mover, porque si hago esto, ya lo dejo hueco, lo dejo vacío. Y el otro detalle es que al hacer esto que estoy haciendo, arrastrando el objeto, suelto y cambio a la opción de, o más bien lo deselecciono, lo que hice es mezclarlo en esa nueva posición. Entonces no trabajen de esa forma. Sí, entonces lo que yo quiero es modificar este elipse para que abarque exactamente mi objeto. No lo voy a hacer con la herramienta mover, porque si redimensiono ya estaré editando ese área seleccionada. Entonces lo que hago es simplemente, como ya tengo la selección, creo una nueva capa y a esa nueva capa lo que voy a hacer es rellenarlo. Si nosotros rellenamos sobre esta nueva capa este área seleccionado con un color, por ejemplo voy a poner un magenta, y esto para que pueda funcionar tienen que utilizar la herramienta bote de pintura que se encuentra por acá. Hacen clic sobre la herramienta de degradado y debajo encuentran bote de pintura. Hay muchos métodos para hacerlo, pero para mí esto es el más práctico. Dibujo la selección y con cualquier color lo relleno. ¿Qué es lo que rellené en sí? Es el área seleccionada, pero en una nueva capa vacía que tengo acá. No en la foto, sino en una nueva capa vacía. Por eso es que he creado una capa. Ahora lo que hago es deseleccionar con control D y ahora simplemente bajo la opacidad y ahora ya puedo adaptarlo a la medida, pues, ¿no? Del objeto que quiero seleccionar. Recuerden que si quiero modificar la proporción, miren, esto está proporcional ya por defecto. Entonces, si yo quiero que no guarde proporción, quiero que se modifique de forma libre, entonces lo que hago es presionar Shift y ahora sí lo puedo modificar, ¿no? O distorsionar. Ya si quiero hacer otro tipo de modificación, acá viene la transformación libre. Para esto presionamos Control T, clic derecho, y podemos distorsionar, sesgar, rotar, escalar, ¿no? Pero ya es de forma libre. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ocultar, voy a quedar con esta copia, voy a acercar un poco más, nuevamente Shift para distorsionar, y ya está, miren, ya quedó exactamente al borde, ¿no? Entonces, esto solo me sirve para mí como referencia, por eso es que lo he creado en una capa aparte, porque si yo pintaba sobre la foto, entonces se mezclaba toda la foto con este color. Solo me sirve para referencia. Ahora presiono Control y hago clic y se carga la selección. Ahora ya lo puedo ocultar, puedo ir a la imagen y ahora puedo utilizar una capa de ajuste si quiero cambiar de color. Sí, pero hay un detalle también, que ya que esto es una selección,
¿no? Lo podemos nosotros desvanecer. Entonces, vamos aquí a desvanecer. Lo que voy a hacer es ir a selección, modificar, desvanecer o Shift F6 y desvanecemos, ¿no? Un píxel nada más. Y ahora sí, ya puedo aplicar la capa de ajuste. ¿Qué quiero hacer? Quiero cambiar de color, entonces tono saturación me permite cambiar de tono. ¿Ven? Desde aquí. Desde aquí podemos cambiar de tono. ¿No? Ya está. Si quiero que se mezcle mejor con la imagen que tenemos, o sea, la imagen de base, por así decir, entonces esta capa, que es la capa de ajuste que acabo de aplicar, lo que hacemos es multiplicar o de repente tono, color. No tono, no, sino color. Con tono, con color de preferencia, se mezcla exactamente con la base. Ahora, otro detalle. Si yo, por ejemplo, quiero aprovechar esta parte de la pantalla, aunque bueno, es un celular que está apagado, solo se ve la pantalla negro, no hay ni brillo, no hay nada, ni reflejo, ¿no? Entonces aprovecho solo para colocar una foto. Pues acá podría utilizar la selección rectangular. Sí se podría, pero habrá que editarlo, ¿no? Hacerle una rotación y todo. Entonces, de una manera mucho más sencilla, aprovecho este área con la herramienta selección, pincel de selección o también con la herramienta varita mágica. Con la herramienta varita mágica, lo que hace es determinar, ¿no? Los tonos. Entonces, miren, si yo hago un clic, ya seleccionó todo lo que es negro. No ha seleccionado lo que es blanco ni nada, solo lo que es negro. ¿Por qué? Porque la herramienta varita trabaja en base a la tolerancia. Como la tolerancia está en 80, pues abarca tonos muy similares. Entonces ya tengo el área seleccionada. Miren, control D deselecciona. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizo la herramienta varita para querer seleccionar estos auriculares? Hago clic, va a empezar a seleccionar por partes, porque está detectando, ¿no?, los píxeles muy similares en tonalidad. Pero miren, no va a seleccionar bien, se va a salir, se va a ir por los bordes, porque como está en 80, está reconociendo esta tonalidad muy aproximada. Entonces, al menos en este aspecto no me sirve usar varita. Pero aquí sí, porque es un color uniforme. Entonces hago clic y miren, ya lo seleccionó todo ese área que es negro. ¿Sí? Entonces aquí viene otro ejemplo, ¿no? De que no siempre todas las herramientas funcionan igual. O me sirve, ¿no? Para todos los casos. Como ya tengo el área seleccionada, voy a ir a archivo y voy a colocar una imagen y voy a redimensionar. Bueno, se ha deseleccionado, ¿no? Pero ya no importa, lo voy a dejar ahí, aquí más o menos la imagen, doble clic y voy a redimensionar un poco y lo dejo ahí. Esto lo voy a ocultar, la imagen lo oculto en el ojito y acá lo que hago es nuevamente con varita, selecciono, pero debo hacer clic la capa de la imagen, porque si yo selecciono otra capa, va a detectar, miren, otro área. Entonces debo seleccionar la capa de la imagen del celular. Hacemos clic y ya seleccioné el área. Ahora sí vuelvo a hacer visible la capa que había ocultado y lo que hacemos es, ya tengo la selección y ya tengo la capa habilitada para trabajar. Ahora, ¿qué nos queda? Hacer la máscara y nada más. Entonces, esta máscara siempre va a trabajar, por defecto siempre está enlazada la imagen, ¿no?, del objeto con la máscara. Por eso es que hay una cadenita. Entonces, si yo abro esta cadenita, hago clic, verán que ahora puedo mover o bien el objeto o bien la máscara. ¿Ven? Entonces son cosas distintas. Selecciono la imagen nada más y rotamos desde la esquina, redimensionamos sin Shift, lo cuadramos, ¿no?, más o menos donde queramos, presiono Enter y ahora recién lo vuelvo a enlazar. ¿Por qué? Porque si no se va a mover por separado. Entonces ahora miren, si lo muevo, se mueve todo junto. ¿Por qué? Porque está enlazado. Y de esa forma pueden ir reemplazando, ¿no?, imágenes en distintas áreas. Por ejemplo, un marco de foto, ¿no? Claro, cuando ya el objeto, la imagen como base ya tiene pues un reflejo, tiene brillo, mucho mejor, ¿no? Ahora con ya pasamos a las otras herramientas
de selección, pero de forma libre. Aquí hablamos de la herramienta lazo. Lazo de por sí es una de las herramientas que nos permite hacer selección libre. Ya no se basa pues en un rectángulo o un elipse. Por eso se llama lazo. Entonces, lazo tiene un aspecto, miren aquí está, lazo tiene un aspecto libre. Hacemos clic, tenemos pincel de selección, luego tenemos lazo, lazo poligonal y lazo magnético. Son tres tipos de lazo. Lazo, simplemente el lazo, nos va a permitir dibujar áreas libres. Así, hago clic, arrastro y yo mismo le voy dando la forma y suelto. No necesito cerrar exactamente donde empecé. Control D, deselecciono. Por ejemplo, estoy dibujando y selecciono mal. Solamente control D y deselecciono. O quizás, pues no, utilizo esta barra y le damos al botón deseleccionar. Nada más. Dibujo de forma libre, no tengo que cerrar donde empecé. Por ejemplo, me quedo por acá, suelto, y automáticamente se genera la selección. Ya ahora, en este caso, ¿no? Yo puedo de repente arrastrar el objeto, pero acá viene el tema. Si yo simplemente selecciono este objeto, voy a ocultar las otras capas, repito, va a quedar hueco, va a quedar vacío. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este caso? Pues distintas formas, ¿no? Lo más práctico en este caso, por ejemplo, es trabajar con copias. Si yo hago una selección, de esta forma, y ahora anticlic, aquí podemos acceder al menú contextual y miren cuántas opciones hay para trabajar esa selección. Entonces, ¿qué puedo hacer? Seleccionar inverso, que es lo mismo que invertir selección, deseleccionar, desvanecer, seleccionar y aplicar máscara, guardar selección, hacer trazado, pero lo único que quiero acá es hacer una copia. Así es que le digo capa vía copiar. Ahora, no es el único medio. Puedo hacer control C, control V y ya copié y pegué. Es lo mismo. Capa vía copiar es sacar una copia. ¿Qué pasa? Que se va a una nueva capa. Esa selección. Entonces, miren, esa selección se fue a una nueva capa como copia y la imagen completa está aquí debajo en la otra capa. Esto quiere decir que ahora puedo seleccionar y arrastrar. ¿Por qué? Porque esto está en una nueva capa. ¿No? Igual lo podemos enmascarar, podemos trabajar con un pincel un poco más grande y de repente empezar a ocultar partes con el pincel blanco, pero con un pincel desvanecido, ¿no? Con un pincel desvanecido. Entonces, perdón, con un pincel negro, ¿no? Empezamos a ocultar partes, pero un poco más desvanecido el pincel. Y ya puedo sacar copias incluso, ¿no? Alt, saco copia, redimensiono, porque ya cada uno es independiente. ¿Ven? Cada uno ya es independiente. Cada diente de ajos, aquí, cada diente de ajo ya funciona por separado. Entonces, aquí pueden ver las copias de todos esos dientes de ajo, que no es, pues, no parte de esta imagen única que tenemos. ¿Ven? Lo oculto, ahí pueden ver. Otra de las opciones también con lazo es que ustedes pueden dibujar el área que, por ejemplo, quieran reemplazar. Hago la selección de forma libre. Ojo, tengo que estar trabajando en esta imagen, en esta capa. No puede ser que esté en esta capa o en esta otra capa. ¿Por qué? Porque cuando uno hace selección, libremente te puedes ir a cualquier capa, ¿ven? No hay problema. El problema está en que si yo estoy en esta capa, pues esta parte de acá está vacío y no voy a hacer nada. Entonces debo estar sobre esta capa que contiene este área. Ahora lo que hago es ir a edición. Vamos a rellenar con Shift F5 y aquí vamos a reemplazar según el contenido al 100%. Y lo que hace es reemplazar tomando como referencia, ¿no?, el área del fondo de la imagen. Control D y deselecciono, repito, porque si no deselecciono y cambio la herramienta mover, voy a mover esto y queda hueco. Entonces, control D, siempre control D. Y ya queda, pues, ¿no?, ese área libre. ¿Sí? Entonces, esa es otra alternativa con la herramienta lazo. Luego viene la otra herramienta que es lazo, pero poligonal. Lazo poligonal. Clic sostenido, lazo poligonal. Lazo poligonal es similar. ¿Cuál es la diferencia?
que también podemos hacer una selección más personalizada, pero de formas más geométricas. Por eso se llama poligonal, porque selecciona lados. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, quiero cambiar el color de este objeto o quiero trasladarlo del lugar. Lo que hago es utilizar la herramienta lazo. Si hago clic, ahora arrastro, miren, ya me muestra, ¿no?, un previo de cómo será mi siguiente, se puede decir trazo, pero no es un trazo en sí, porque esto solamente es una referencia, ya que cuando se genera la selección desaparece esta línea, ¿no? Entonces me está mostrando un previo más o menos de hacia dónde voy a dibujar más bien, ¿no?, el área que yo determine. Entonces hago clic por aquí, clic, 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 y cierro donde empecé. ¿Y qué pasó? Se genera la selección automática. Entonces, control D nuevamente. No, esta herramienta por eso se llama poligonal. Entonces, no me sirve para hacer selección de partes que sean como esta de acá, curva. Esto no lo voy a poder hacer con esta herramienta. Por eso es poligonal. Entonces, clic, clic. Por ningún lado se va a generar curvas, no se puede. Por eso hay distintas herramientas, ¿no? Cada tipo de herramienta tiene una función distinta. Clic y cierro. Una vez que ya generé mi selección, igual voy a acercar para que vean. Miren, la selección siempre va a ser así. De lejos se ve así como que hubiera hecho una silueta, ¿no? Pero cuando nos acercamos, pueden ver cómo queda la selección en sí. Y se ve como unas graditas, ¿ven? ¿Por qué? Porque siempre, repito, abarcan píxeles completos. Nunca va a ir en diagonal, ni redondo, ni nada. Entonces, eso tener en cuenta. Una vez que ya hice esta selección, puedo hacer de repente el desvanecimiento con Shift F6, ¿no? Desvanecemos un píxel o 2 píxeles. ¿Para qué? Recuerden, se desvanece para que ese borde no quede bien marcado, ¿no? Quede un poco desvanecido. Ahora vamos a ir a generar una capa. Puede ser de tono saturación o digamos, quiero hacer que este naranja sea un poco más cargado, ¿no? Entonces podemos utilizar también equilibrio de color. Con equilibrio de color, por ejemplo, lo llevo hacia el rojo. O de repente lo llevo hacia el magenta, ¿no? Magenta y rojo. Tengo este resultado. O lo llevo hacia un color, a un tono más frío, ¿no? Y de esa manera vamos editando solamente el objeto seleccionado con esta herramienta lazo polígono. Y esto lo ven aquí, en esta capa, ¿no? Esta capa que se ha generado para trabajar el ajuste. Entonces, eso sería con esta herramienta de lazo poligonal. Bueno, voy a colocar por aquí. Y ahora, igual, por ejemplo, ya que tengo acá copias, voy a seleccionar mi otra copia. Y voy a seleccionar con lazo poligonal de esta forma. Ahora he abarcado todo este área, ¿no? Y si nos vamos nuevamente a edición y rellenamos con Shift F5, también podemos, ¿no?, cambiar el fondo reemplazando con esa opción, ¿no? Es otra alternativa. Y bueno, delante tengo la otra capa con el ajuste trabajado. Ahora vamos a el otro que sería el lazo magnético. Ahora, esta herramienta ya es un poquito más avanzada. Ayuda mucho cuando los objetos tienen un, por así decir, un efecto. Miren, voy a pasar por acá, lazo magnético, ¿no? Me sitúo por ahí y sale un tutorial. Si ustedes se dan cuenta, me voy a acercar. Miren cómo es el objeto que está seleccionando. Es un objeto que destaca en primer plano y el fondo está en contraste con el objeto, pues hay bastante diferencia. Entonces es como que yo tuviera un fondo desenfocado y el objeto en primer plano, ¿no?, bien detallado. Y además los bordes bien definidos. Es súper sencillo utilizar en este caso. Entonces, por eso es que voy a utilizar para esta imagen, porque aquí al menos, si se dan cuenta, el fondo es desenfocado, mientras que el personaje no, porque está bien definido. Pero en esta parte de acá, sí se mezcla esta parte de la zapatilla con el piso, miren, se mezcla totalmente. Por aquí también, las manos, ¿no? Miren acá, los dedos, se mezcla con el piso.
Entonces, ya por ahí se puede editar. Así es que aprovecho esa herramienta. Voy a sacar una copia con control J o varias copias. Y ahora lo que hacemos es ir a la herramienta lazo magnético. Trabajamos con el ancho, contraste y lineatura. La lineatura viene a ser la rapidez con la que vamos avanzando y se va adhiriendo a los contornos. Por eso se llama lazo poligonal, perdón, lazo magnético, porque nos permite adherirnos, ¿no?, sobre el contorno definido del objeto. Por eso es magnético, es como un imán. Entonces, para esto definen un punto, ¿no? Por ejemplo, me acerco, defino un punto de inicio, digamos que es aquí, y empiezo a arrastrar nada más. Empezamos a arrastrar. Pero primero hice un clic para definir un punto de origen. Clic por aquí y continúo. Ahora, ¿por qué no me voy de frente? Porque si yo sigo avanzando nada más de frente, miren, puedo salir y me voy a cualquier lado. Entonces, claro, tenemos que ir, ¿no?, despacio, de todas maneras, para poder detectar el contorno. Entonces, clic, avanzamos y nos vamos, ¿no?, adheriendo siempre al contorno del objeto que queremos seleccionar. Si ustedes ven por ahí algunas entradas como un vértice, entonces se detienen, hacen un clic y nuevamente continúan. Para no pasar por alto esa pequeña entradita que vemos por ahí, ¿no?, por partes. Por ejemplo, por aquí normal, pero llego acá y como una entrada, entonces hago clic. Por aquí también hago clic y continúo. Entonces vamos continuando por aquí, vamos avanzando y claro, ustedes pueden trabajar. Si yo hago, por ejemplo, acá un doble clic, ya lo perdí esa selección, no lo puedo recuperar, porque ya se genera la selección, ¿no? O sea, ese dibujo que estoy haciendo ya no hay. Entonces tengo que volver. Pero lo bueno es que esto trabaja de una forma muy rápida. Entonces avanzamos por acá, clic. Y bueno, los pequeños detalles, eso se puede editar. Esta selección que estoy trabajando, como las otras selecciones, si han visto, pues se puede trabajar o se edita desde la máscara, ¿no? Miren ahí, avanzo, avanzo. Por acá no hay problema, como ya vieron de cerca, ¿no? Les he mostrado cuál es la dificultad acá, en sí es solamente en la parte de los zapatos y ya, miren, llego a este punto y acá ya se pierde porque no, por más que yo quiera darle forma, miren, me lleva a otro lado, ¿no? O sea, me lleva a otro lado. Entonces presiono la tecla suprimir, ¿no?, y vamos regresando. Por aquí, continuamos. Como ya les menciono, esto se edita una vez que ya está seleccionado, ¿no? Cuando ya esté seleccionado, podemos editar. La edición puede ser dentro de lo que es la aplicación, perdón, la selección, o también cuando ya tenemos la máscara. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. No, por acá peor, ¿no? Esta parte está bien complicada. Y luego también haremos selección de cabello, porque es la pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Cómo hago selección de cabello? También hay muchas formas, en realidad. Se puede trabajar con canales, de muchas maneras. Y ya está, miren, llego al punto inicial y ya se cargó la selección. Entonces, al menos por el tema del contorno de esta parte superior, ha quedado muy bien. El problema es por aquí. Vámonos por acá por la mano. Bueno, ha quedado bien. Acá no. Entonces, por aquí si se dan cuenta hay detalles, ¿no? Como que se ha salido un poco por acá. Esto antes de aplicar la máscara se puede modificar. O si desean, así ya esta selección lista, aplicamos una máscara. Pero no voy a aplicar esta máscara de acá, sino tengo que aplicar esta máscara que me da la misma herramienta. Miren, vuelvo a hacer clic sobre la herramienta y aquí que me dice en la parte superior, dice seleccionar y aplicar máscara. Eso es otra opción, ¿sí? Entonces no utilicen esta máscara de acá. Ahora, ¿eso por qué? Porque acá justamente puedo editarlo. Antes de poder aplicar esa máscara, me voy a acercar y con la herramienta lazo normal, lo que haré es restar esta selección de más. Vamos a la tercera opción para restar con menos y dibujo lo que quiero deseleccionar. Por aquí igual dibujo lo que quiero deseleccionar y acá al contrario, ¿ven? Ha quedado los pasadores un poquito fuera, entonces añadimos selección. Dibujo el área que quiero añadir a mi selección.
De esa forma ya pueden también, ¿no?, estar mejorando la selección y ya es un poco más sencillo poder hacer la modificación en la máscara. Entonces por acá me falta añadir, entonces añadimos dibujando. Por eso esta herramienta lazo es bien interesante porque miren, de forma libre yo voy dibujando lo que necesito o no necesito. Acá no necesito esto de acá, entonces dibujo y lo resto. Pero determinen si van a utilizar menos o más. Igual por acá dibujo una forma sencilla. Sí, acá les estoy mostrando este ejemplo porque, bueno, es una imagen un poquito complicada. Y de esa forma también ustedes pueden ir, ¿no?, probando las alternativas. Con cuál les va a quedar mejor. ¿Ya está? Ya. Miren, una vez que ya haya mejorado parte de esa selección, vuelvo a la herramienta selección. ¿Por qué? Como ahora estoy en otra herramienta, no hay ninguna opción aquí que me diga, ¿no?, seleccionar y aplicar máscara. Entonces, ¿qué pasa si vuelvo a la herramienta cualquiera que sea selección? ¿No? Nuevamente me aparece aquí seleccionar y aplicar máscara. Si voy nuevamente a la herramienta lazo magnético, también me aparece seleccionar y aplicar máscara. Hacemos un clic y nos lleva a esta vista. Ahora, ¿esta vista qué significa? Pues esta vista solamente es para que yo tenga idea de cómo ha quedado mi selección. Si ustedes ven aquí, a la derecha, hay como opciones para perfeccionar nuestra selección. Por eso son propiedades. Ojo que esto es una vista aparte, nos lleva como a una nueva ventana para editar solo ese área seleccionada. Entonces, aquí ustedes van a ver distintas alternativas para poder, pues, no definir el modo de vista. Por ejemplo, ahora mismo estoy con el color negro. Puede ser el rojo, puede ser papel cebolla, puede ser blanco. ¿Por qué? Porque si yo elijo, por ejemplo, rojo, esta opacidad lo subo al 100, entonces ya no veo el fondo de la imagen, solo se ve el objeto, el personaje seleccionado, pero ya tengo idea cómo ha quedado mi selección. Pero lo que quiero es contrastar mejor, así que voy a utilizar negro y voy a subir la opacidad al 100, porque si esto está muy transparente, de nada me sirve, ¿no? Lo mismo que nada. Entonces subo al 100 o un poco menos, la cosa es que pueda contrastar y ver cómo ha quedado ese borde de mi selección. Una vez que esté al 100 o 90 para arriba, de 90 para arriba, ya ustedes pueden, ¿no?, aquí ver mucho mejor cómo ha quedado el borde de mi selección. Ahora, esta selección se puede seguir editando desde acá, pero ya con otras herramientas. Por ejemplo, aquí a la izquierda, ustedes van a ver una pequeñísima barra de herramientas de solamente 6, 7 herramientas. Aquí encuentran las mismas herramientas que están, ¿no?, en la barra de herramientas, pero tenemos la herramienta selección rápida. Esto sería para perfeccionar bordes. Esto sería herramienta pincel y seleccionar objeto. Esto sería lazo si queremos seguir haciendo selección aquí con lazo. Pero yo en lo particular prefiero utilizar pincel porque con pincel podemos determinar, ¿no? Miren, voy a determinar el tamaño de mi pincel, la dureza al 100 lo dejo, y porque no he trabajado con desvanecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo el pincel, pero está activado el más? Recuerden que con el más, ¿qué hacemos? Añadimos selección. Y con el menos, restamos selección. Entonces, siguiendo esa lógica, pasamos por acá. Si yo veo que parte de la zapatilla por acá, por ejemplo, ha quedado mucho parte del fondo, entonces utilizo pincel, pero un pincel con menos, no con más. Pinto y ya voy quitando esa parte que no necesito. Por acá pinto. Ahora, esto, por ejemplo, para mí es mucho más detallado y mucho más exacto, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto me va a tomar, pues, demasiado tiempo, ¿no? Si el objeto es más sencillo, quizás sí, ¿no? Pero acá, miren, me voy a demorar mucho. Entonces, lo que podemos hacer también es aquí ir a la derecha a estas opciones de ajuste. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí suavizado, suavizar, contraste y desplazamiento de borde. Podemos probar con el desplazamiento. Si nosotros desplazamos menos, pueden ver que ese borde se va disminuyendo. Si yo lo subo, al contrario, ¿no?, esos bordes se marcan más.
Si desplazamos menos, ahora al contrario, miren, se va limpiando esos bordes. También pueden trabajar con el contraste, ¿no? El contraste, aunque el contraste lo dejo en 0, el suavizado sí ayuda bastante, miren. Tampoco voy a suavizar mucho porque ya pues nuevamente pierdo toda la imagen, ¿no? Entonces podemos suavizar de manera sutil 0.9 o 0.6 quizás, ¿no? Por ejemplo, voy a dejarlo en 0.7 de 0.7. Miren, entonces he aplicado un suavizado, ¿no? Un suavizar y un desplazamiento. Ya quedó, digamos, hasta ahí mejorado. Ahora voy a darle OK y ya me genera una selección mucho más perfecta. Ahora lo que voy a hacer es ir a selección, vamos a modificar y voy a, en este caso, expandir solamente un píxel. Ahora sí, ya no va a quedar muy hacia el interior, porque miren, así me había quedado, pero está como que cortando demasiado. Si yo le doy aquí, selección, modificar, y más bien expandimos hacia afuera un píxel, ahora abarca más área de nuestra imagen. Ahora sí, ya puedo generar la máscara. Y ya está, ahora quedó mi selección bastante limpia. Miren, voy a generar un fondo de color uniforme. Ya está. Ahora, miren, yo puedo seleccionar, ya esto es algo también interesante, puedo seleccionar esta máscara, ya, esta máscara, nos vamos a ir a imagen, ajustes, niveles. Y esa máscara lo que voy a hacer es añadir para que los bordes, esta es la sombra, recuerden, entonces voy a subir la sombra de esos bordes de la máscara. De acá no se ve, pero lo voy a acercar bastante para que vean. Selecciono la máscara, ya, no la imagen, la máscara. Nos vamos a imagen, ajustes y niveles. Y acá esta sombra lo voy a correr hacia la derecha. Miren, ¿qué es lo que sucede? Se está limpiando más todavía. Se limpia, le damos OK. Y ya quedó el borde bien limpio, miren, bien definido, totalmente. ¿Sí? Entonces, esa es la forma más exacta para poder hacer las selecciones. Puedo generar un fondo de degradado, por ejemplo. Voy a utilizar aquí un degradado. ¿No? Y ahí se puede apreciar mucho mejor. Le damos OK. Miren, ha quedado muy bien. Entonces, esto es con la herramienta. Ahora, el procedimiento que hice de la selección, en este caso lo trabajé con un lazo magnético, pero ya esa edición de toda la máscara, ¿no? De la selección dentro de la máscara y todo esto, eso aplica para cualquier otra herramienta, ¿sí? Porque ustedes verán, con cualquiera de las herramientas de selección, siempre se va a activar aquí, en la barra de opciones, seleccionar y aplicar máscara. Ahora, otro detalle ya es que uno quiera, por ejemplo, abrir la imagen, voy a abrir una imagen más complicada y quiero empezar a seleccionar, bueno, no solo su cabello, sino pues no, quitarle el fondo. Y acá es más complicado, porque acá no voy a utilizar varita, ni, bueno, en realidad ninguna de esas opciones me va a ayudar. ¿Ven? Entonces, para esto hacemos un procedimiento más sencillo en realidad. Lo que hacemos es ir a selección, cualquiera de las opciones de selección. ¿Para qué? Para que se active simplemente esta opción de aquí, de seleccionar y aplicar más. Nada más. Entonces, no hago nada, simplemente activo este botón y me lleva a la selección, ¿no? A la selección y la máscara a la vez. Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar, ¿no? Las opciones de seleccionar sujeto para empezar. Seleccionamos sujeto desde aquí, con un clic, esperamos, el programa hace su selección inteligente y ya está, pero bueno, no se ve porque no estamos haciendo una selección con una herramienta dibujando. Por eso no se ve. Además, ¿por qué no se ve? Porque estamos en una vista de edición de máscara. Entonces, es como si yo ya hubiera hecho la selección del sujeto y además ya hubiera aplicado la máscara, pero no se ve. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Aquí, nuevamente cambien la vista. Pueden usar un color que contraste, ¿no? Voy a usar rojo aquí. Y ahora, pues, lo dejo al 100 o puedo bajar un poco la opacidad. Entonces, si ustedes bajan la opacidad, verán el fondo, ¿no? Real de la imagen. Y si suben al 100, verán cómo se ha generado ahora mismo mi selección. Esta es la vista real de la selección. Entonces, si me acerco, puedo ver cómo ha quedado mi selección. Control más
se acercan y pueden ver cómo ha quedado. Pero bueno, no ha quedado bien, ¿no? Miren, ha quedado todavía como que un recorte bien abrupto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la opción de perfeccionar cabello. Nuevamente, a la derecha de seleccionar sujeto, perfeccionamos. Ahora, aquí le vamos a dar OK. Vamos a seleccionar el objeto, perfeccionamos cabello, ya está. No se ve aparentemente, pero ya está. Nos vamos a ir ahora a la derecha y vamos a descontaminar colores. ¿Ya? ¿Por qué? Para que se limpie los bordes, ¿no? del cabello. Entonces descontaminamos colores. Aquí a la derecha. Ya se darán cuenta que con esa opción ya el cabello quedó casi limpio totalmente. Eso lo encuentran aquí a la derecha. Descontaminar colores. De esa manera ya tenemos casi limpio toda nuestra selección. Miren, si yo me acerco, ya se ve, pues, ¿no? Todos los cabellos sueltos totalmente. Pero no lo dejamos ahí. Igual vamos a hacer que el desplazamiento, ¿no? Ahora, la cantidad también está al 100%. Por eso es que los bordes se ven así bien marcados. Entonces bajamos ligeramente el desplazamiento, ¿no? Lo podemos dejar en 80 o en 70, pero hasta 60. Si bajan más de 60 ya no va a quedar muy bien. Hasta 70 estaría bien. Me acerco para ver si algunos detalles de repente se han obviado. Control más. Miren acá, por ejemplo, agarrado de más la parte de la ropa. Entonces utilizo la herramienta pincel, al igual que hice hace un momento con la otra imagen. Crecemos el tamaño y con más, ¿no? Añadimos esta parte de la selección. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es simplemente, a ver, por acá también miren, parte de lo que vamos a hacer es con más, sumar, pintando nada más. Y así ustedes van, ¿no? Practicando con las distintas opciones. Le damos OK y ya quedó nuestra selección. Ahora, esto como está visible todavía, no se nota la diferencia, ¿no? Lo voy a ocultar. Y voy a generar una capa de relleno para que puedan ver cómo queda, ¿no? Con el fondo. Voy a utilizar un fondo oscuro. Claro. Y ya quedó, ¿no? Quedó el cabello. Miren cómo queda. Lo mínimo, ¿no? Del cabello se puede notar ahí, ¿no? Los detalles, los mínimos detalles. Entonces, de esa forma, ahora esto ya está enmascarado, ahora sí se ve la máscara. Entonces, esta máscara sigue siendo editable, ¿no? Entonces me acerco y como estoy con la máscara, acá puedo seguir editando, ¿no? De repente con la herramienta pincel ya. Entonces, con pincel, recuerden, si están con el color negro, al pintar, ocultarán. Y si están con el color blanco, con X, al pintar, van a devolver parte de la imagen. Pero mi pincel está muy suavizado, así es que voy a subir un poco la dureza y pinto. Ahora miren, ya no se ven los bordes muy desenfocados, ¿no? Se veía muy desenfocado. Y de esta manera ya tienen, pues, ¿no? Una mejor, o bueno, un recorte mucho más definido de lo que viene a ser el cabello. Y ya por acá, si de repente estoy recuperando de más, vuelvo a presionar X y nuevamente oculto parte de lo que no es. Entonces, esa es otra opción para, miren, el cabello. Si este es un cabello pues rizado, que es bien complicado, cuando es un cabello lacio, mucho más rápido todavía. Ahora, si yo quiero utilizar las opciones avanzadas, ¿no? No tanto como avanzadas. Si acá les voy a mostrar distintas herramientas, que podría ser esta herramienta, por ejemplo, de pincel de selección. Esto funciona muy similar a la herramienta varita mágica. Esto sí se define por el tamaño, ya que es un pincel. Entonces cambiamos el tamaño, la dureza, y aquí eligen o bien añadir, selección o restar. Entonces voy a sacar copia de la imagen y lo que voy a hacer es un solo clic, ¿no? De esta manera. Ahora, esta herramienta, por ejemplo, ha tenido sus modificaciones, ¿no? Lo que hago es más o menos abarcar el área de lo que quiero yo seleccionar. Anteriormente, ¿cómo funcionaba? Pues simplemente hacías un clic, dibujabas y se seleccionaba ya el objeto. Entonces, más o menos por acá, suelto, y lo que hace es generar la selección, ¿no? Entonces, acá esta herramienta, ¿no? Nosotros le damos máscara, por ejemplo, y ahora ya
nos queda solamente el área que hemos pintado, ¿no? Entonces, control Z, regreso. Si por ahí hice mal, nuevamente lo que hago es ir a restar y restamos esto que pinté de más. Nuevamente voy a añadir, clic derecho, cambio o desde acá cambio el tamaño de mi pincel, pinto de una manera bien definida todo lo que necesito, ¿no? Entonces acá más que nada es la precisión, ¿no? De la forma. Y claro, también en este caso ayuda mucho cuando es un objeto que contrasta, ¿no? O destaca bastante de un fondo, por ejemplo, ¿no? Le damos ahora a la máscara y ya tenemos nuestra selección, ¿no? Esa es la diferencia. Pero con la otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, voy a restar, voy a eliminar toda esta selección, simplemente pintando, pero con menos. Pintamos con menos y ya está. Me voy a ir a la herramienta avanzada, que sería en este caso de seleccionar objeto. Seleccionar objeto o seleccionar sujeto en este caso. Pueden encontrar aquí, ¿no? Herramienta selección de objetos, herramienta selección rápida y herramienta varita mágica. Bueno, ya lo hemos visto varita. La herramienta selección rápida cumple esta función de hacer un clic, pero cambio el tamaño de mi pincel, clic, arrastro hacia abajo, simplemente ampliando el área que quiero seleccionar y ya está. Miren, ya quedó mi selección. Pero acá es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque miren, el fondo es bien desenfocado y el personaje está destacando, ¿no? En primer plano y bien detallado. Entonces, ahí no hay problema. Es mucho más sencillo. Control D de selección. La otra herramienta viene a ser seleccionar objetos, pero en este caso sería más indicado utilizar este de acá que dice seleccionar sujeto. Profesora, yo no tengo esta barra. Bueno, se van a ir a selección, menú selección y eligen sujeto. Eso es todo. Eligen sujeto, hacen ya por defecto la aplicación detecta y ya seleccionó a la persona. Ya lo seleccionó. Control D, nuevamente desde aquí ahora lo hago, hacemos clic, el programa va a detectar a la persona y ya lo seleccionó. Ya por ahí puedo hacer ligeros ajustes, ¿no? De repente por acá, miren, ha quedado muy hacia el interior esto, entonces utilizo la herramienta lazo, la herramienta lazo, y con lazo vamos a añadir esta parte dibujando. Nada más, ya está, quedó mi selección. Recuerden, una vez hecha la selección, si ustedes aplican una máscara, simplemente se va a recortar, ¿no? Pero si quieren modificar, pueden ir a, ya sea desvanecer. Si ustedes expanden, por ejemplo, coloco 10, estoy abarcando 10 píxeles hacia el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Miren, mi selección era así. Al abarcar 10 píxeles hacia el exterior, ahora es así. O sea, es como si se desplazara hacia el exterior esa selección. Todo, totalmente, toda la silueta que está seleccionada. Control Z. ¿Qué pasa si esa selección hago lo contrario? En vez de expandir, lo contraemos. Lo que va a pasar es lo contrario. Por ejemplo, contraemos 15 píxeles. Ahora se fue hacia el interior. Entonces, o bien hacia el interior o bien hacia el exterior. Esas modificaciones, o bien desde la barra de tareas contextuales, aquí encuentran, o aquí, menú selección, modificar y hacen esos ajustes. Lo único que voy a hacer es desvanecer en este caso, Shift F6, y voy a desvanecer un píxel. Y ahora ya puedo generar, ¿no? La máscara. Y debajo tengo la imagen original. Esto de acá, miren, es la imagen enmascarada. Entonces, debajo tengo la otra copia. Aquí pueden ver de la imagen original, ¿no? Entonces, esto ya está enmascarado. Por eso es que se ve con un fondo transparente. Y debajo tengo la otra imagen completa. Entonces, lo hago visible. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo quiero aplicar un filtro al fondo en sí, ¿no? Fondo de la imagen. Ya esta imagen tiene como un filtro, pero pues esto es una fotografía, ¿no? Y en fotografía se trabaja con este tipo de tomas, con el zoom. Se genera ese desenfoque del fondo y en primer plano el objeto a detalle. Pero
yo quiero de repente aplicar un filtro de otro tipo de desenfoque para el fondo o ampliar más, mejor, ¿no? Acentuar más ese desenfoque. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a presionar control clic sobre la máscara y voy a invertir con shift control I. ¿Para qué? Para que ahora se seleccione el fondo, ¿ven? Ya no la persona. Pero estoy en la capa de la imagen completa, ojo, no en la imagen enmascarada. Ahora lo que voy a hacer es ir a filtro, pero acá hay un detalle. Esto lo vamos a convertir primero, control D, clic derecho, vamos a convertir a un objeto inteligente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando esta capa lo convertimos a un objeto inteligente, verán que aquí se genera como una hojita con un cuadradito. Y esto me permite hacer edición sin o no destructiva. Quiere decir que, por ejemplo, voy a ir a filtro y aplico un filtro bien exagerado. Voy a utilizar desenfoque gaussiano, por ejemplo. Y ya exagero bastante, por ahí. Y le damos OK. ¿Qué pasó? Que debajo se ha generado como una subcapa con el filtro aplicado. Entonces yo puedo hacer un doble clic y puedo modificar, ¿no?, ese filtro o incluso puedo cambiar de filtro. Ingresamos aquí, ¿no? Con un doble clic puedo también eliminarlo incluso, ¿no? Acá puedo elegir el tipo de superposición. También puedo seleccionar y llevarlo al tacho si no lo necesito. Pero mi imagen sigue tal cual, intacta. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo en una imagen como la de acá, que no es objeto inteligente? Miren, voy a ir a filtro, aplico el filtro, gaussiano, OK. Miren, no se ha generado nada debajo. Entonces, acá no me da opción de volver a editar, incluso eliminar el filtro, no puedo, porque ya hice una edición destructiva, ¿sí? He alterado la foto tal cual, la foto, no una máscara, no un objeto inteligente, la foto. Entonces, como estoy a tiempo con la historia, aquí el historial, lo puedo recuperar, ¿no? Pero si ya pasé de 20, ya no voy a poder recuperarlo. Entonces, control Z todavía lo puedo recuperar. Entonces, por eso mismo se recomienda cuando se va a hacer una edición sobre una capa completa o cierto área que también lo quiero mantener y quiero seguir por ahí, ¿no?, probando otro tipo de filtro o ajuste, entonces siempre trabajar con objeto inteligente. Como esto es un objeto inteligente, ahora sí, vamos a ir nuevamente a filtro, vamos a desenfoque. Dentro de desenfoque van a encontrar los más usuales, pero también debajo encuentran otro que se llama galería de efectos desenfocar. Esto es distinto porque les va a permitir desenfocar en áreas específicas. Por ejemplo, si yo quiero desenfocar desenfoque de campo, entonces ahora yo determino, ¿no?, miren, qué tanto quiero desenfocar, o de repente menos o más, pero de una forma más específica. Entonces, uno puede incluso hacer clic, ¿no?, desde acá y arrastrar y llevar hacia otro punto para hacer el desenfoque. Entonces, es más libre, ¿no?, más personalizado. Pero lo voy a cancelar. Lo que quiero solo es utilizar, bueno, son los filtros más utilizados, pues, ¿no?, que sería, por ejemplo, el desenfoque radial. Pero el desenfoque radial tiene también sus opciones. Uno es por giro y otro es por zoom. Por giro viene a ser este aspecto que vemos aquí. Esto es como una vista previa, pero no en tiempo real, ¿no? Porque si nos pone acá la foto en tiempo real, pues sería súper pesado. El otro sería por zoom. Es como un acercamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, por giro, si yo le digo unos 15, le damos OK, ahora tenemos ese resultado. Pero recuerden que lo bueno es que es un objeto inteligente, entonces yo puedo dar doble clic y puedo cambiar el valor nuevamente, quizás a 5. Y de esa forma ya podemos ir modificando. Ahora, aparte de esto, de repente quiero aplicar, ¿no?, otro tipo. Ahora, miren, acá hay un detalle en que se ve esta parte como una sombra, ¿no?, como un contorno. ¿Y eso por qué? Porque si yo oculto esta capa, debajo está la imagen real completa a la que hemos aplicado todo el filtro. Entonces, también podríamos trabajar por áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a eliminar el filtro
Lo que voy a hacer es control clic para cargar la selección de la silueta y ahora lo invertimos con control shift control I o con este icono. Nos vamos nuevamente a la opción de filtro, vamos a desenfocar radial y subimos el valor, ¿no? Lo vamos a dejar en 10, eso sería por giro, y el otro sería por zoom, ¿no? Acá, por ejemplo, por zoom se vería así. Pero podemos también subir más el valor, ¿no? De repente a 25, por ejemplo. Y tendría este aspecto. Una vez hecho ya esa modificación del filtro, ¿no? Ya ahora sí podemos trabajar. Miren, ¿qué es lo que pasa? Que acá se ha generado como una silueta porque nos está indicando que el filtro que he aplicado solo es en este área blanca, no ha afectado a este área negra que es la silueta de la persona. ¿Por qué? Por eso hice justamente, ¿no?, la selección inversa. Ahora sí, ya puedo aplicar una capa de ajuste general para todo. Vamos aquí, capa de ajuste de niveles. Y, por ejemplo, voy a marcar más las sombras, llevando esta sombra hacia la derecha. No exagero, ¿no? Y así no se hace muy negro. Ahí. Y esto sería el tono. Un poquito de luz y ya queda. También puedo cambiar, pues, ¿no?, el color de la ropa del personaje. Vamos a capa de ajuste, tono, saturación y cambio de color. Pero miren, está afectando a todo el fondo y a la persona. Entonces, yo quiero que solo afecte a la persona. ¿Qué hacemos? Hacemos de que este icono esté activado haciendo un clic para que solo afecte directamente la capa que se encuentra debajo. Y ya queda de esa forma. ¿Sí? Entonces, eso sería trabajando, miren, ¿cuántas capas hemos trabajado? Pues capa de ajuste, también máscara, ¿no? Y bueno, en este caso, filtro inteligente. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si yo en algún momento quiero nuevamente, o quiero ocultar, o quiero este filtro, simplemente aquí hay un ojito oculto y tengo la imagen normal. Hago visible y tengo la imagen con el filtro. ¿Por qué? Repito, porque tengo un objeto inteligente. Si yo no tengo convertido a objeto inteligente, no voy a tener ninguna de estas opciones. Nada. ¿Sí? Entonces, sí se aplica el filtro, pero no puedo editarlo. Ese es el detalle. Entonces, de esa manera pueden aplicar filtros a sus objetos. ¿Listo? Ahora, bueno, voy a hacer la última demostración acá con una imagen ya para pasar a la práctica final y bueno, voy a activar el chat para las consultas. Pero voy a abrir esta imagen y aquí, por ejemplo, pueden ver que todo el fondo, hay un alto contraste, ¿no? Porque ya de por sí casi todo el fondo es negro y la persona destaca bastante bien. Entonces, puedo elegir desde la barra de tareas contextuales, siempre saco mis copias con control J, y ahora elijo seleccionar sujeto. Si yo elijo esta opción, ¿qué es lo que pasa? Pues va a detectar, ¿no?, la persona, pero eso sí, tengan en cuenta que nunca va a ser una selección perfecta, ¿sí? Nunca. Entonces, salvo sea bastante limpio el fondo y la persona también esté bien definida el contorno. Ahí sí no hay problema, ¿no? Suponiendo que tengo una taza sobre la mesa, una taza azul, y la mesa es blanco. Ahí pues es súper sencillo la selección. Pero ¿qué tal si la mesa es de madera y encima tiene tonos un poco cálidos, ¿no?, que son medio naranjas, y de repente la taza es amarillo, ya se mezcla, entonces no lo va a poder seleccionar perfectamente bien. Si yo me acerco de lejos, se ve bien, me acerco bastante, podemos ver por acá que hay detalles, miren que no ha seleccionado bien, por acá tampoco, la uña, por ejemplo, ha quedado por acá como un huequito, entonces esto lo edito con la herramienta lazo, vamos al símbolo más o añadir, y añadimos dibujando el área que queremos. Por acá también el dedo no ha quedado muy bien, dibujo con la herramienta lazo y añadimos selección. Por aquí también dibujo y añadimos. De ahí lo demás, bueno, por este lado al menos quedó bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que verificar? Siempre verifiquen las partes que son más minuciosas, ¿no? Los dedos, las uñas, en este caso. Entonces utilizo lazo, pero ahora sería menos. ¿Por qué? Porque quiero quitar esto que he seleccionado de más. Y ya está, ¿no? Y por aquí lo mismo, menos, y sigo dibujando. Entonces,
Todas las herramientas de selección tienen las opciones de añadir, de restar, interceptar o hacer una sola selección. ¿Sí? Entonces, por acá, el cabello sí, pues, ¿no? Acá hay que trabajarlo ya igual. Podemos trabajar con la máscara, nuevamente el mismo procedimiento. Entonces, ya al menos por acá, miren, también, ¿no? Acá las bailarinas no han quedado muy bien, así es que con más o con añadir, dibujo esta parte de acá para añadir. Ahora sí ya quedó casi completo mi selección. Entonces, esto para que, tengan claro también ese punto, ¿no? De que no porque se tiene la selección de sujeto es que lo va a seleccionar perfectamente bien. A ver, esto más bien sería con menos, ¿no? Entonces dibujo por acá con menos. O sea, siempre vamos a tener que hacer, ¿no? Ligeros ajustes, siempre. Entonces, eso tenerlo claro. Una vez hecho mi selección, ya si yo quiero cambiar el fondo, recuerden, lo que hago es invertir. Invertimos con Shift, Control I, y ahora se ha seleccionado el fondo, ¿ven? Ya no ella, sino a partir de la silueta de la chica, pues el fondo. Ahora ya pueden utilizar el relleno generativo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, fondo de teatro, vista, plano detalle, frontal, ¿no? Y la hiperrealista. Entonces tienen que poner sí bien detallado, ¿no? No es que voy a poner rellenar un fondo, sino que hay que poner todos los detalles. Y claro, tener los conceptos de las vistas, de los planos, plano medio, plano americano, plano detalle, plano abierto, contrapicada, y todos esos, ¿no? Conceptos que hay que tener en cuenta. ¿Ven? Entonces por ahí podemos obtener algún tipo de resultado, ¿no? Pero esto es porque he invertido la selección. Al haber invertido la selección, ya no cambio el personaje, sino el fondo. ¿Sí? Entonces, eso. Puedo seleccionar los zapatos y cambiarle de zapato. Puedo seleccionar la ropa, el cabello y así. Pero igual, hay que poner bastante puntual los detalles. Entonces, estas serían las herramientas de selección, ¿ya? Y bueno, voy a ocultar esta capa, por ejemplo. Si ya por último quiero utilizar la herramienta varita mágica, recuerden nuevamente, esto es muy sencillo si es que el fondo es de un solo color. Pero claro, nosotros de lejos lo vemos un color, ¿no? Si me acerco bastante, en realidad no siempre será de un solo color, ¿no? Hay muchos tonos. Por ejemplo, por aquí nos acercamos y hay una gran tonalidad, miren, una gran variedad. Entonces, con la varita mágica, cuanto mayor sea la tolerancia, aquí en la parte superior, opciones, la tolerancia. A mayor cantidad de tolerancia, abarcará mayor cantidad de tonos similares. A menor cantidad de tolerancia, pues va a detectar pocos tonos. Entonces, si yo lo pongo 15, ahora hago clic por aquí, por el piso, por ejemplo, por acá. Miren, selecciona por partes, ¿sí? Solo por partes. Control D, deselecciona. Ahora lo voy a subir a 80 y nuevamente hago clic. Miren cuánto área ha abarcado, incluyendo todo el fondo. ¿Sí? Entonces, recuerden, eso tiene mucho que ver con la tolerancia, incluso partes de la ropa de la chica, porque va seguro, ¿no? Con la tonalidad del fondo. Entonces, eso tener en cuenta. Listo, chicos, entonces hasta aquí voy a activar el chat si hay alguna consulta para pasar a la parte final práctica. A ver, activo el chat. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Nada, todo claro, ¿no? Sí, hasta aquí todo bien. Bueno, lo de la restauración ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Cómo hacer el pintado y todo ello. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vienen a hacer una restauración, utilicen todas las herramientas ya vistas la semana pasada, ¿no? Entonces, hemos trabajado lo que es edición, con herramientas de retoque, de edición, los filtros de Neural Filters, que permite hacer, ¿no? La parte de restauración y pintado, coloreado también, ¿no? De imágenes, que pueden estar a blanco y negro o algo por el estilo. Existe la selección, claro, esa es la selección que utilicé. Por eso se llama selección inteligente, porque selecciona sujetos, que puede ser personas, siluetas, o también objetos, que selecciona, pues, no sé, una computadora, una pantalla, algún objeto que destaque de un fondo, ¿no?
Esas son las selecciones inteligentes. Por eso se llama seleccionar sujetos, seleccionar objetos, porque no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? Lo hace la aplicación. Lo hace de una forma inteligente, detecta los bordes, ¿no? Por eso se llama selección inteligente. Y claro, sí se puede, ¿no? De la misma manera. Porque ya sea una persona, sea dos, tres, la selección que uno hace será igual. O sea, uno va, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos una imagen que tenga dos, tres personas y hay que seleccionar el cabello y, claro, lo que se quiere es eliminar el fondo, asumo, ¿no? Entonces, igual, se utiliza la misma alternativa. Pero recuerden, si por ejemplo, a ver, vuelvo a esta imagen que tengo por acá, ya, aquí. Si, por ejemplo, yo quiero hacer selección de varios elementos, pero que están un poco separados, es igual. La única diferencia es que utilizo la opción más. Eso es todo, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a la herramienta seleccionar objeto, ¿ya? Justamente esta herramienta que me estaba faltando. Selección de objetos. Por ejemplo, vamos a pasar por aquí y selecciono este objeto de acá, este cubo, ya está. Pero como estoy con la opción de añadir selección, miren, con añadir, ya tengo una selección, pero quiero añadir otra selección. Entonces, debo utilizar esta segunda alternativa. Puedo hacer clic, por ejemplo, a ver, sobre este objeto y se añade a esta selección que ya tengo. Ahora tengo uno, dos. Quiero hacer otra selección más de otro objeto que esté un poco más alejado. A ver, vamos a ver. Ya, este de acá. Hago clic y también. Ahora miren, ¿cuántos objetos hay seleccionados? Pues hay tres. No está uno solo seleccionado. Entonces, lo mismo sucede en los otros casos, ¿no? Siempre hay que utilizar las opciones de selección. Por eso es que la herramienta no funciona por sí sola. Hay que hacer aquí todos los ajustes necesarios. Esto es con la herramienta o con la opción automática. Con lazo, que se encuentra, bueno, es un poco extraño, pero dentro de la opción selección sujeto, tengo la alternativa de elegir si yo quiero también dibujar una selección con lazo. Entonces puedo seguir sumando selecciones de forma libre con lazo, ¿no? Pero dentro de esta opción. Una vez que hice estas selecciones, miren, si yo aplico una máscara, ¿qué va a pasar? Que solo me voy a quedar con esos objetos. Lo demás ya no hay. Pero están distanciados, ¿no? Pero igual se puede seleccionar. ¿Sí? Entonces, eso sería el tema. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte práctica. Y bueno, voy a cerrar lo que ya no se necesita. Vamos a cerrar todo esto de acá. Recuerden siempre, repito, no todas las herramientas nos van a servir para todo tipo de selección. Bueno, esto sí voy a reutilizar. Sí, entonces todo, ahora hay otro también, hay otra opción. Ya, nuevamente voy a abrir esta imagen. Ya, por ejemplo, cuando ustedes abren una imagen, de por sí en la barra de tareas, ya tienen la opción inteligente de seleccionar sujeto o eliminar fondo. Ya, así de frente les va a mostrar estas dos opciones. Si yo elijo eliminar fondo, lo que va a hacer es detectar y lo elimina. Pero repito, no va a quedar también tan perfecto, pero igual ustedes eso lo pueden editar. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Que elimina el fondo, pero mediante una máscara. Nada más. O sea, lo único que, ¿en qué consiste? En que lo hace de una forma más rápida, detectando los bordes y nada más lo enmascara. Entonces, esta máscara yo lo puedo editar, ¿no? Entonces, si yo me acerco, puedo ver por acá, de repente la parte de los dedos, el cabello, ¿no? Puedo seguir editándolo mediante esta máscara. Aquí también hay la opción en las propiedades, si yo selecciono la foto, tengo otra opción. Si selecciono la máscara, tengo otra opción. Entonces, siempre verifiquen en propiedades qué alternativas me da.
Por ejemplo, si yo le doy acá seleccionar y aplicar máscara, nuevamente me va a llevar a esta vista, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, con la otra foto de la persona. Entonces, acá podemos aplicar otra modificación, de repente perfeccionar cabello, y nuevamente veremos el mismo detalle. Descontaminar colores, bajamos el desplazamiento, ¿no? Modificamos el borde, y hacemos varios ajustes para que nuevamente la imagen nos quede con la selección más perfecta. Entonces, eso también es otra de las opciones de selección inteligente, ¿no? Pero es como si fuera invertido, porque no edita a la persona, sino elimina el fondo. Ahora voy a crear un nuevo documento. Voy a utilizar un formato A4, pero en RGB. ¿Sí? Lo voy a trabajar en RGB, espacio del perfil también RGB, y un A4 vertical. Ya está. Vamos a mover esto a un lado. Y lo que voy a hacer es aquí, lo que mencionaba hace un momento. Puedo, de distintas maneras, por ejemplo, voy a desplegar esta pestaña de este documento que está en blanco. Y me voy a situar aquí en este documento que ya trabajé el personaje. Selecciono el personaje y arrastro y suelto aquí en mi lienzo en blanco de mi otro documento. Y ya está. Ahora, ¿por qué se ve tan pequeño? Porque el tema está en que esta imagen, miren, vámonos a imagen, tamaño de imagen, es pequeño. En realidad mide 20 por 3 en centímetros, ¿no? Esto es equivalente en píxeles. Y si yo tengo un A4 que mide 29.7 por 21, que es casi 30 por 21, es bastante grande. Entonces, por eso es que se ve pequeño. Entonces, lo voy a redimensionar. Aparte, como he elegido A4 a 300, ¿no? Píxeles por pulgada, es muy grande ese documento. Entonces, para evitar esas modificaciones, lo que hago es nuevamente utilizar mi documento A4 RGB, pero no lo voy a dejar en 300, lo voy a bajar a 150, o sea, la mitad. RGB, el perfil igual, y creamos. Ahora voy a arrastrar, esto lo voy a cerrar. Hago lo mismo, lo voy a arrastrar aquí a un lado. Esto es para que ustedes vean cómo funciona, pero igual ustedes también pueden hacer lo siguiente. Seleccionan objeto, el sujeto ya seleccionado, ¿no? Ya está ya totalmente limpio, arrastro y lo llevo sobre esta pestaña y suelto. También, o sea, funciona. Verán, ya no se ve tan pequeña diferencia, ¿no? Porque ya ahora le he bajado a la mitad. Listo, entonces ahora tengo, a ver, no necesito que sea tanto, más o menos por ahí nada más. Enter. Siempre con Enter aprobamos o doble clic o también le damos al botón, ¿no? Al check. Ahora nos vamos aquí a las capas. Las propiedades, lo dejo por acá, un momento. Y vamos a ampliar un poco más. Lo que hago primero es añadir un fondo. Así es que me sitúo debajo de esta capa, creo una nueva capa. Y a esta capa lo vamos a rellenar con un color degradado. Vamos a utilizar un degradado predeterminado, que sería de los rojos, el último. Y acá ustedes pueden cambiar la ubicación si hacen un clic sobre el lienzo y arrastran. ¿Ve? Arrastro, yo muevo hacia donde quiero que vaya mi degradado. Pero desde acá cambio si quiero que sea radial, sea lineal, sea en ángulo. Eso lo cambiamos desde acá. Esto lo dejo en línea. Y bueno, no voy a hacer más, no voy a ahondar en este tema porque esto lo vemos ya en la siguiente sesión. ¿Ya? Pero el tema es que ya añadí mi degradado y ahora voy a añadir también una imagen para el fondo. Ya tengo un degradado, pero también estoy añadiendo una imagen. Entonces, esta imagen, lo que haré es colocarlo debajo. Pero, ¿qué pasa si arrastro esta capa? Miren, arrastro hacia abajo. Pues el degradado lo va a tapar, porque la capa de degradado es completo, está pintado todo. Entonces, aquí aplican no en este caso, las opciones de estilos de capa, ¿no? O más bien, estas serían las opciones de fusión. Por ejemplo, en multiplicado no me sirve porque se oscurece demasiado.
superponer queda mucho mejor. Puede ser superponer. Ahora ya puedo modificar la ubicación, ¿no? Por ejemplo, arrastro mi sujeto por acá, lo sitúo, vamos a redimensionar un poco más y Enter. Para que no se vea que está flotando, pues hay que añadirle una sombra. Para esto tenemos que trabajar con la silueta. Entonces la silueta, si ustedes se dan cuenta, aquí en las capas, tenemos en sí el objeto enmascarado, ¿no? O sea que no está suelto, no está solamente la silueta libre. En sí la foto está completa, solamente que hemos trabajado aquí en esta máscara. Entonces, para volver a sacar una copia de la silueta, ¿qué debo de hacer? No voy a hacer clic nada más, tengo que presionar control y hago clic. ¿Para qué? Para que recién se pueda cargar la selección de toda esa silueta. ¿Ven? Se cargó la selección de toda la silueta. Cuando ya tengo seleccionada esa silueta, puedo hacer dos cosas, o bien selecciono nuevamente la imagen, selecciono la imagen, ¿para qué? Para ahora sacar una copia de este área nada más seleccionado. ¿Cómo sacamos copia? Pues ya les mencioné, cambian a cualquier herramienta de selección, clic derecho, y lo que hacen es capa vía copiar. Y ya tengo mi silueta. Miren, esto es diferente porque ahora solo tengo la silueta, ¿no?, del personaje, ya no tengo la máscara, solamente tengo la silueta así, así solo. Entonces, esto ya lo puedo trabajar. Puedo mover, miren, ahí está, esta es la silueta. Si yo quiero que me sirva como un reflejo, pues tiene que estar debajo, pero hacer una modificación, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esto es el reflejo. Entonces, lo que hago es deformar. Si yo presiono solamente un clic y arrastro, ¿qué pasa? Que estoy redimensionando a proporción. Entonces, en este caso, lo que hago es presionar Control T, clic derecho, y ahora accedemos a este menú para hacer transformación libre. Por ejemplo, con distorsionar, ¿no? Podemos hacer un clic y podemos modificar, miren, o sea, no tanto la posición, más bien ya hay una distorsión de forma libre. Control Z. Con perspectiva, modifico en perspectivas. ¿Ven? Esto es en perspectiva. Entonces, también Control Z, podemos hacer un sesgado. Otro, transformación libre totalmente, nos permite generar una malla aquí en la barra de opciones, haciendo clic, y lo que podemos hacer es modificar, ¿no?, moviendo estos puntos, pero de forma totalmente libre. ¿Ven? Totalmente libre. Entonces, esto es otra opción. Control Z, regreso. No quiero nada de ese tipo de modificación. Así es que Control T, clic derecho. Lo que quiero es voltear vertical, o sea, de cabeza. Y ahora arrastro hacia abajo. Pero necesitamos aquí hacer una distorsión. Entonces, nuevamente Control T, clic derecho, y acá vamos a utilizar distorsionar. Hacemos clic y arrastramos hacia arriba. Y aquí con Control puedo elegir solo un punto para modificar solo a partir de este punto, ¿no? Entonces, esto es con Control. Si suelto Control, ¿no?, me va a funcionar, pero miren, se distorsiona todo. Entonces, con Shift mantengo un solo eje, ¿sí? Miren, presiono Shift, voy en un solo eje. Si suelto Shift, me voy de forma libre también. ¿Sí? Entonces, son varias opciones para poder trabajar con estas herramientas, ¿no?, de transformación. Por eso se llama transformación libre. ¿Sí? Entonces, por aquí voy editando, ¿no?, más o menos el punto. Pero esta capa, pues, tiene que estar debajo, ¿no?, definitivamente, porque no puede estar por delante de él. Entonces, esto lo modificamos solamente moviendo el orden de la capa. Entonces, no lo vamos a distorsionar tanto porque pues se supone que es un reflejo y tiene que ser, ¿no?, lo más parecido, pero por la perspectiva, por la vista, de todas maneras. Como esta capa está adelante, o la parte superior, arrastro hacia abajo. Doble clic, borro y vamos a renombrar, vamos a poner aquí reflejo. Presiono Enter.
Como esto es un reflejo, se tiene que, a ver, esta barra lo voy a fijar aquí para que no me siga. Acá fijamos posición, ¿ya? Porque realmente sigue a todo lado, ¿no? Entonces ya, lo dejo ahí y ahora nos vamos aquí a las opciones de fusión. Vamos aquí a esta FX, hacemos clic y activamos opciones de fusión. Aquí en opciones de fusión lo que van a encontrar es lo mismo que en la parte superior, ¿no? Esta barrita de todas las opciones para poder fusionar, ¿no? O mezclar, ¿no? Entonces por eso se llaman opciones de fusión, para que se fusione mejor con la capa que se encuentra debajo. ¿Y cuál es la capa que se encuentra debajo? Pues es el fondo. Entonces aquí ustedes tienen la opción de poder modificar. Por ejemplo, en este caso me conviene que sea, si quiero que se aclare, me conviene que sea superponer o de repente luz fuerte. Con luz fuerte estaría bien, pero habría que bajar un poco la opacidad. Ahora, si quiero que se mezcle mejor, utilizo esta capa subyacente, presiono Alt y arrastro la mitad de ese diamante hacia el centro. Miren cómo se va mezclando mucho mejor ahí con el piso, ¿sí? Esto ayuda a que se mezcle mucho mejor los canales. Suelto y le damos OK. Y ya está. Ahora, no quiero solamente reflejo, ¿no? Quiero probar quizás también con una sombra. Como ya tengo esta silueta, entonces simplemente control clic, cargo la selección. Como ya cargué la selección, ¿qué hago? Pues el mismo procedimiento que hice al inicio con el elipse. Hago una selección y lo pintamos. Entonces creo una nueva capa. A esta capa le vamos a llamar sombra. Y justamente ya tengo aquí el color negro. Entonces vamos al bote de pintura y lo pintamos con negro. Control D de selección. Pero la sombra no es pues así de negro, negro, ¿no? Hay que bajarle ahí también la opacidad o de repente relleno y también trabajar un poco para que los bordes se vean un poco suavizados. Para que los bordes se suavicen podemos trabajar de una forma, ¿no? Hay muchas formas, pero la más práctica sería con el desenfoque. Clic derecho, aquí vamos a convertir a objeto inteligente. Este también, pero bueno, ya lo trabajé, ¿no? Igual hay que convertirlo a objeto inteligente solamente para qué? Para poder editar las opciones. Entonces, acá voy a aplicar el filtro de desenfoque gaussiano, pero no tanto, ¿no? Vamos a bajar ese desenfoque. Podría ser ahí en 7, ok. Ya para que no se vea muy desenfocado. Ahora hacemos lo mismo, nos vamos a opciones de fusión, FX, opciones de fusión, y acá lo multiplicamos. Vamos a bajar un poco la opacidad y también aplicamos esta capa subyacente con Alt. Miren cómo se mezcla mucho mejor con el piso esta capa subyacente. Con Alt. ¿Por qué? Porque no basta con multiplicarlo. Cuando multiplican, se fusiona bien con el piso, ¿sí? Se ve como que ya se ha mezclado, pero no se notan los detalles de la textura del piso. Para que se note esos detalles de la textura del piso, tenemos que mover esta capa subyacente presionando la tecla Alt. Arrastro hacia la izquierda presionando Alt. Ahora sí, miren cómo se mezcla y se ve los detalles del piso. Ahora le damos OK y ya está. Esto sirve mucho, por ejemplo, para los mock-up, ¿no? Las maquetas, cuando por ejemplo, tienen su diseño y quieren montarlo a un polo, no sé, a alguna prenda. Entonces, de esa manera les va a ayudar. Ahora me voy a situar sobre esta capa. ¿Ya? Acá recuerden, tengo sombra y tengo reflejo. Si quiero que se quede con la sombra, lo dejo visible. Y si quiero que se quede con el reflejo, oculto la sombra y hago visible el reflejo. Tengo las dos opciones, ¿no? Tengo bien sombra o bien reflejo. Ahora sí, lo que voy a hacer es crear una nueva capa de ajuste de niveles. ¿Para qué? Para mejorar el detalle de la ropa. Miren, se ve muy blanqueado, ¿no? Se ve como que estuviera avejentado la ropa. Entonces vamos a utilizar las propiedades de la sombra, arrastro hacia la derecha, también el color y un poquito de luz. Pero esto, que no afecte a todo el fondo, solamente activando este icono. De esa manera, cualquier ajuste que yo haga, miren, solo afecta al personaje, ya no al fondo. Eso como activando este icono. Listo, entonces ya quedó.
Ahora, ¿qué me falta? Bueno, acá necesito un pequeño detalle en esta parte de atrás, ¿no? Podemos colocar un texto, algún objeto, pero también voy a añadir acá un detalle de iluminación. Para hacer iluminación de todo el ambiente, se puede trabajar con capas completas de color, ¿no? Un color entero, un color negro, y aplicamos un filtro, ¿no? Que sería para interpretar. Pero también lo puedo trabajar directamente solo sobre la persona, ¿no? O en este caso el personaje. Para esto voy a presionar control, clic sobre la capa de máscara y voy a generar una nueva capa. Esta nueva capa, lo que vamos a hacer es pintarlo de negro. Recuerden, ya tengo la selección, ya tengo la nueva capa, voy al bote de pintura y lo pinto de negro. Nada más, ¿sí? Ahora lo que hago es control D, deselecciono. Como esta capa está por encima, vamos a clic derecho, convertimos en objeto inteligente. ¿Para qué? Para que cuando apliquemos el filtro tengan la opción de editar, si es que algo no quedó bien. Vamos a interpretar y vamos a añadir un destello. Aquí ya les va a mostrar una vista previa. Ustedes determinen hacia dónde quieren que vaya este destello, de dónde quieren que venga el destello. También tienen la opción de elegir los distintos tipos de lente. ¿Ven? Aquí encuentran distintos tipos de lente. Por ejemplo, este otro, y cada uno tiene, acá lo voy a situar para que vean la diferencia, ¿no? Cada uno tiene una propiedad, una característica, miren, muy distinta, muy particular. Por ejemplo, este objetivo fijo de película me gusta bastante, mucho más interesante, y lo voy a situar por aquí, ¿no? Ya que la luz está viniendo de este lado y también ya casi esta zona de acá, de la capucha, tiene un poco de luz, ¿no? Entonces vamos a marcar un poco más. Pueden subir el brillo. Miren, si yo subo bastante se va a ver de esta manera, pero eso no tiene nada que ver porque finalmente vamos a trabajar con los modos de fusión. Entonces, vamos ahora a los modos de fusión, opciones de fusión. Igual hacemos lo mismo en este caso nos puede servir igual la superposición, ¿no? O puede ser luz suave. Pero creo que con superposición, miren, se mezcla mucho mejor, ¿no? Y nos da un mejor resultado. Le damos OK y ya está. Si yo le quito esta capa, se ve plano, pero con esta capa ya tiene un punto fijo de iluminación y aparte le da un toque más, un poquito más pro, ¿no? Entonces, ya con esto mejora. Si yo quiero hacer lo mismo para todo el fondo, debo de hacer solamente una capa, igual completa. Vamos a generar una nueva capa. Voy a generar una nueva capa vacía. Lo que vamos a hacer es ir al bote de pintura y pintamos con negro. Eso es todo. Clic derecho, convertimos objeto inteligente, vista, perdón, filtro, y desde aquí elegimos en interpretar el destello. Lo mismo, miren, ¿cuál es la diferencia? Que ahora esto va a abarcar todo el fondo, ¿no? Porque he generado una nueva capa completa de todo el lienzo. Entonces puedo situarlo por aquí de repente para que vaya acorde al personaje. Igual, tienen las opciones de cambiar el tipo de lente. Si lo dejo con este mismo de acá y bueno, subo un poco más, le doy OK, no queda así, porque ustedes tienen que pasar acá, ¿no? De repente, en este caso, cuando es con fondos, se trabaja más con trama o con aclarar. Sobre todo con trama. Y bueno, bajamos un poco, ¿no? No tanto la opacidad, sino más bien el relleno. Entonces tienen esa alternativa, ¿no? Más o menos por ahí. También pueden ir probando con otras opciones. Pero recuerden que como esto es una capa que afecta a todo, entonces va a cubrir de esta forma. Si ustedes quieren que solo afecte al fondo, entonces arrastro, lo llevo hacia el último, bueno, no último, último, sino aquí, ¿no? Delante del fondo del degradado o solamente a la foto. ¿Cómo es que quiero que afecte? ¿No? Y ahí podemos buscar un poco más de repente ese relleno. Y miren, ya quedó mucho mejor, ¿no? Ya no quedó tan plano, ya no quedó tan plano mi, mi imagen, ¿no? Miren, ahora sí ya tiene mejor iluminación. Ahora ya en este caso, como este objeto no tiene ningún fondo, puedo colocar detrás, ¿no? Puedo generar una nueva capa. Por ejemplo, por aquí voy a generar una nueva capa. Vamos a poner aquí texto. Y ya para poder exportar, voy a colocar por acá. Vamos a
redimensionar este texto y miren, lo puedo situar detrás porque pues tranquilamente ya no tiene fondo, entonces ya lo podemos, ¿no?, apreciar mucho mejor desde ahí. Vamos a cambiar la fuente desde esta barra de tareas contextuales. Pueden colocar más objetos detrás, ¿no? O sea, pueden probar con distintos recursos. Lo voy a crecer por aquí. Enter. La siguiente sesión ya trabajaremos en todas estas opciones, ¿no?, que son para poder trabajar textos, formas de dibujo, y ya está. Ahora sí, voy a aplicar a ese texto, primero lo voy a centrar con mi lienzo, al centro exactamente, y ahora voy a aplicar en este caso vamos a una sombra paralela, si queremos que se despegue del fondo, o de repente queremos, ¿no?, que se mezcle, entonces vamos acá a las opciones de fusión. ¿No? Miren, ahí pueden aplicar una superposición y con el bisel y relieve, que también vamos a trabajar a detalle en la siguiente sesión, pueden aquí marcar un poco más los bordes, ¿no? Suavizar más o menos el tamaño de ese efecto y ok. Y ahí lo redimensionamos y enter. Ahora ya para poder exportar vamos a ir a archivo. Ojo, solamente con la sombra. Si quiero que salga con el reflejo, entonces oculto la sombra y hago visible el reflejo. Vamos a ir a archivo, exportamos. Y bueno, depende si quieren tener más compresión, ¿no? Mucho más ligero y mantener bien la calidad de los tonos, entonces con JPG. Vamos a exportarlo, eligen su ruta, ¿no? Y colocan aquí el nombre. Le damos guardar y ya tenemos nuestra imagen finalizada. Ahí lo pueden ver ya en vista, ¿no?, completa. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta aquí nos estamos quedando activo el chat para poder despedirnos y no olviden pues siempre practicar, ¿sí? Practiquen, recuerden que pueden ver las grabaciones para podernos siempre ir probando cómo les va quedando sus proyectos, ¿no?, el resultado. Muchísimas gracias, cuídense chicos, nos estamos viendo el día miércoles. Cuídense.